Os ruego vayáis tomando asiento, por favor. Vamos a comenzar la última de las ponencias de esta jornada, que como sabéis va a ser pronunciada por el magistrado presidente de la sesión primera de nuestra audiencia, don Pedro Izquierdo Martín. Presentarlo también es innecesario porque es de la casa, es de la justicia sevillana, de la audiencia nuestra, de nuestro territorio natural, y aquí lleva, pues desde el año 1992, me dice él. Ahora lleva ya unos meses, casi cerca de un año, ¿no?, presidiendo la sesión primera, como os digo, y en definitiva es hombre también siempre absolutamente a la disposición del colegio como institución, y también sumamente servicial, como muchos sabéis, que no habéis tenido la ocasión de contactar personalmente con él, con todas las compañeras y con todos los compañeros con los que nos dedicamos a este oficio de abogar, de trabajar en la abogacía. Él va a disertar sobre la supresión de las faltas y los nuevos delitos leves. Así que, si os parece, le damos la palabra a don Pedro e iniciamos con ello la última sesión de trabajo de este intenso día. Pedro. Gracias, Joaquín. Bien, buenas tardes. Miren, decía un ilustre procesalista que en el combate dialéctico en el cual se desenvuelve el juicio oral en el proceso penal, el juez dirige el combate y anuncia el resultado, de lo cual parece deducirse que las dotes de persuasión y de oratoria son más bien predicables de los que tienen una intervención más activa en el juicio oral, de todos ustedes, no de quien lo dirige. Aún así, pues voy a tratar, de ser persuasivo y, a la hora que es también tratar de que sea ameno y no extenderme mucho en mi exposición. Mis primeras palabras tienen que ser necesariamente de agradecimiento, de felicitación. Agradecimiento a este ilustre colegio, en la persona de su ilustre presidente, de los diputados y diputadas de su Junta de Gobierno, y también, como no, aunque no está en estos momentos aquí, a mi querido compañero de la Audiencia Provincial, José Manuel de Paún, coordinador de estas jornadas, del cual es un privilegio seguir aprendiendo de él todos los días. Quiero que me disculpen porque me hubiera sido mi interés estar con ustedes esta mañana. El tema era muy interesante. Razones obvias me lo han impedido, de trabajo, también un tema personal que no podía evitar, pero como de alguna manera estamos en las últimas tecnologías, sé que se ha procedido a la grabación de estas intervenciones y, lógicamente, aprovecharemos este fin de semana para poder realizar. Felicitación por esta iniciativa al colegio, porque creo que encuentros como este, en el cual se conjuga la experiencia de la abogacía, de la universidad, de la jurisdicción, son muy necesarias para que de alguna manera contribuyamos a fortalecer lo que es la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en el servicio público esencial de nuestra Administración de Justicia. De tal manera que entre todos seamos capaces de poner en funcionamiento un sistema legal penal en la cual, en unos plazos razonables, y aquí también es una responsabilidad de todos ustedes, se dicten resoluciones previsibles, y eso sí que es una tarea de la jurisdicción, lo conecto con la seguridad jurídica, y lo que es más importante de todo, que de alguna manera los destinatarios de estas resoluciones, en definitiva la sociedad, las llega a percibir como justas, que de alguna manera se hace eco de esto la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2015, por la cual se reforma el Código Penal. No es una tarea fácil, y ustedes lo saben en su trabajo cotidiano. ¿Por qué? Lógicamente porque la actividad de la abogacía y de la jurisdicción, ¿cuál es una actividad de resolución de conflictos contrapuestos? Y en esos conflictos contrapuestos, lógicamente, pues cuando hay una de las partes que no va a estar conforme generalmente, cuando no las dos. Y por otro lado también porque hay, y permítanme que haga esta consideración, porque a diferencia de otro tipo de actividad, por ejemplo, y les pongo un ejemplo, lo van a entender perfectamente, por ejemplo, en un proceso de curación de una persona enferma, pues lógicamente en el que el primer interesado en que efectivamente el proceso curse bien y lo más rápidamente posible, pues es el enfermo, pero también el doctor o la doctora que la atiende y también los responsables de los servicios sanitarios. Esto no sucede de alguna manera a veces en la práctica diaria de los juzgados y tribunales, en el cual yo entiendo que por un mal concepto entendido interés de parte, no en todas las ocasiones, pero en algunas ocasiones, pero sí causa mucha distorsión, pues lógicamente se provocan dilaciones evitables que de alguna manera van en perjuicio de todo el colectivo. ¿Por qué? Porque en definitiva eso mina la confianza de la ciudadanía en una respuesta de sus problemas en unos tiempos razonables, y de algún modo pues eso lo que se traduce es que la gente huya del recurso a los tribunales de justicia y en definitiva pues hay una menor demanda de sus servicios profesionales, que en definitiva también es ese tiempo. Yo creo que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para evitar
este tipo de circunstancias. En mi exposición sobre la conversión, sobre la supresión de las faltas y los nuevos delitos leves, yo voy a hablarles a ustedes de en qué consiste la reforma. Por otro lado, en qué contexto se enmarca esta reforma, qué se pretende con ella. Será muy útil un poco hacer una exposición sobre lo que dice la exposición de motivos de la Ley 1/2015 de 30 de marzo. ¿Cuáles son los conceptos claves de esta reforma? Fundamentalmente me detendré en dos novedades muy importantes, que supongo que a lo mejor esta mañana ya han hablado de ellas, que es el principio de oportunidad, es una novedad en nuestro ordenamiento penal, en cuanto un poco a contraposición al principio de oficialidad o de legalidad clásico. De alguna manera, pues sabe usted que se permite la conclusión anticipada del procedimiento a instancias del Ministerio Fiscal, que en cuanto pida el sobreseimiento en supuestos de muy escasa gravedad o cuando hay un interés público relevante en su persecución. Y también otra novedad importante, bueno, no es tan importante porque ya efectivamente tenía sus antecedentes en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el recurso a las nuevas tecnologías para efectuar actos de comunicación y notificación. Les haré luego una breve reseña de los nuevos delitos leves y con una especial dedicación al que yo creo que también es una de las novedades más importantes de la reforma, cuál es precisamente el concepto, la nueva categoría de imprudencia menos grave, que lógicamente a todos nos va a dar que hablar y trabajar, lógicamente hasta que de algún modo, pues no sé, lo que ya teníamos todo como muy claro, lo que es imprudencia grave, imprudencia temeraria, imprudencia leve, pues lógicamente esta categoría intermedia, porque tiene su trascendencia a todos los efectos. No deja de ser significativo la hora en la cual yo estoy hablando de alguna manera de la supresión de las faltas, ¿no? Lo cual agradezco a los organizadores porque lógicamente esta mañana me era completamente imposible, pero vamos, se lo digo a título un poco de la argumentación que voy a seguir a continuación. Las faltas se contenían en el libro tercero, el último del Código Penal. Las faltas se regulaba su enjuiciamiento en el libro sexto, de alguna manera, de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y bien, podrían decir ustedes que es lógico, ¿no? Porque son entidades de infracción de menor entidad, de menor relevancia, mira tú la complicación que a veces tiene el trabajo de los juzgados de instrucción, cuando hay cosas tan importantes que investigar. Y dice, bueno, esto es algo muy relativo, ¿no? Porque lógicamente piensen ustedes, pues el vecino que está en su casa, que en definitiva tu casa es tu guarida, ¿eh? En definitiva, por eso se pena más el robo en casa habitada, ¿no? Y de pronto pues tiene un conflicto enconado con su vecino de al lado, que resulta que es un infierno. O bien, pues aquel que se ha visto desgraciadamente afectado por el proceso del desamor, la ruptura traumática de una relación matrimonial y que, bueno, que aparte de sufrir eso, bueno, pues ha tenido que estar sufriendo los inconvenientes pues para tener una relación normalizada con sus hijos respecto a un régimen de visitas que, como vamos a ver ahora cómo se va a solventar este tema. ¿Qué quiero decir con esto? Que el juicio de faltas ha tenido una trascendencia importante para garantizar la paz social. En el mismo se ha dado entrada, de algún modo, alguna base, se ha dado audiencia a conflictos que entendíamos que eran menores, pero que no eran tan menores. Yo siempre hago la reflexión, sobre todo en el ámbito rural, cuando de pronto nos encontramos cuanto a crímenes de sangre execrables y que en definitiva, si ahondamos un poco en su génesis, pues lo que está es un mal conflicto mal resuelto de un deslinde o bien de una desviación de aguas para el río. Es decir, no me habéis hecho caso, pues ahora sí que va a hacer pegar, cojo la escopeta y efectivamente disparo contra el que efectivamente me causó este problema y a partir de ahora ya todos nos ponemos todos muy porque es un tema muy importante, ¿no? Bien, tampoco me preocupa mucho porque, como veremos, la supresión de los juicios de faltas es muy relativa. Es decir, lógicamente los tipos de delitos que se van a suprimir son muy escasos. ¿En qué consiste la reforma? La reforma de la supresión y la conversión de las faltas en nuevos delitos leves, que se establece en la Ley Orgánica 1/2015, 30 de marzo, consiste fundamentalmente en la supresión del libro tercero del Código Penal, en el cual se describían los tipos delictivos de las faltas, disposición derogatoria única. Consiste también en que se elimina toda referencia a las faltas que se contenían en el resto del articulado del Código Penal. Y por otro lado también se modifica la referencia que se hacía en el libro sexto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto que el procedimiento para el enjuiciamiento de las faltas pasa ahora a denominarse el procedimiento para juicio sobre delitos leves. Se elimina la competencia del juzgado de paz y se mantiene la competencia de los jueces de instrucción y, por otro lado, también la competencia de los jueces de violencia de género en supuestos muy concretos y específicos relacionados con personas del 173.2, y si no que me corrija nuestro especialista en violencia de género. ¿En qué se enmarca la reforma? La reforma, y ahora sí voy a ir pasándolo yo a esta, ¿no? ¿En qué consiste?
La reforma se enmarca en el interés del legislador, de alguna manera, de incrementar la eficacia de la justicia penal. Hay un dato que esto de alguna manera se ha plasmado en la promulgación de una serie de leyes orgánicas y ordinarias, que a continuación le haré una breve referencia a las mismas. Hay algún dato que resulta un poco preocupante, ¿no? Porque en 2 de ellas, en sus disposiciones adicionales, cuando se aborda el problema de la previsión de costes, se dice: la presente norma no supondrá en ningún caso incremento presupuestario ni incremento de personal. Claro, lógicamente, ante esto, pues bien, podemos algunos rasgarnos las vestiduras y decir, bueno, ya estamos otra vez igual, efectivamente no hay una dotación económica, ¿cómo se va a poner a implementar estas medidas? Bueno, yo trato de ser un poquito más positivo, ¿no? Es cierto que efectivamente la norma siempre tiene que ir un poquito por detrás de la realidad social, pero bueno, a veces no viene mal el que vaya un poco por delante. Y bueno, pues tenemos que ser conscientes del contexto económico en el cual nos encontramos. Efectivamente, esa exigencia claramente tiene padre y madre, vamos, es concretamente pues los responsables de los recursos públicos, el Ministerio de Hacienda, que lógicamente dice, mira, como no pongas esto, automáticamente esto no sale adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo soy positivo porque, bueno, se da un paso importante, porque son medidas que son importantes, y en definitiva, bueno, pues llegará el momento en que, lógicamente, pues, oiga usted, que esto hay que implementarlo, que hay que ponerlo en marcha, ¿no? Entonces, oiga usted, denme usted recursos para poder hacerlo, porque lógicamente vamos a quedar fatal. Es decir, que bueno, que es una manera de tirar hacia adelante y poco a poco lo ir logrando, consiguiendo este tipo de objetivos, ¿no? En cuanto a la normativa, concretamente, que le haré una referencia a la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, por el cual se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, botón de muestra, se establece la obligación de los jueces y magistrados de utilizar los recursos tecnológicos que se ponen a su exposición. Bueno, esto no afecta a la independencia judicial. Mire usted, que está ahí, que nos costará más, costará menos, pero tenemos que empezar. Esto se complementa con lo dispuesto en la Ley 42/2015 de reforma de la Ley de Juventud Civil, en la cual lo que también se establece es esta obligación, se hace extensiva a todos los profesionales que se relacionan con la administración de justicia y ya extensiva a todas las oficinas fiscales y judiciales. Es más, incluso nos marcamos un horizonte que es el día 1 de enero del 2016, papel cero. Bueno, les digo lo mismo, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues yo también sigo siendo positivo, ¿no? De alguna manera. Claro, pues sí, bien, ahí está, es un objetivo y lo iremos consiguiendo. A mí, si en el año 2009 me llegan a decir que a fecha de hoy en la Comunidad Autónoma de Andalucía se han efectuado ya cerca de 31 millones de notificaciones telemáticas por LESNEC, no lo hubiera creído. Es decir, en el año 2009 se hicieron 209. 209, además que se las padecí una tras otra. Y bueno, pues lógicamente parece que aquello no iba a funcionar, hubo incluso recursos al juzgado contencioso, y bueno, pues lógicamente hoy estamos y efectivamente son 31 millones de notificaciones telemáticas. Además va a ser la base de alguna manera de ese empeño por lograr conseguir la paz. Yo sé que el señor presidente del decano del colegio está en esa línea y lógicamente con lo que son los certificados correspondientes que están ya expidiendo, pues la verdad que firmar el correspondiente protocolo y ponerse un poco al día, como ya en su momento pues lo han hecho los colegios procuradores y los graduados sociales, que ya están un poco en esa línea. Otra ley orgánica también, bueno, ya les cito la ley 13/2015 y me detendré más en la ley 41/2015 de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. También en esa línea de alguna manera de agilizar la justicia, se tratan de 4 medidas que les citaré muy de pasada, que son, por un lado, la definición de las normas de conexidad. Se pretende evitar el automatismo en la conexidad que nos conduce a macroprocesos que luego, lógicamente, son un poco ingobernables. Hay al Tribunal Supremo últimas sentencias de junio, si alguno tiene interés en ellas, se las puedo facilitar. Hay una sentencia de Antonio Moral muy interesante, la 277/2015, 3 de junio, o incluso la sentencia del juicio Himalaya, también del mes de 508/2015 de julio, en la cual un poco, bueno, pues se pone manifiesto, lógicamente, que hay que abordar un poco este problema de la conexidad. Otra medida que también se establece en la misma, la nueva gestión de los atestados policiales en autor conocido. Esta es una vieja reivindicación de nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sus memorias, en la cual insistía que por qué razón tienen que remitirse a los juzgados, a la Fiscalía, copias de atestados sin autor conocido. Bueno, porque no tiene ningún sentido. Había una maquinaria que de alguna manera nos hacía perder un poco el tiempo y bueno, pues ahora se limita tan solo a un tipo de conductas delictivas. El establecimiento de plazos de la instrucción, para la instrucción, distinguiendo entre plazos ordinarios o extraordinarios, de 6 y 18 meses. Bueno, esto también ya ha hecho saltar todas las alarmas, esto es imposible, no hay manera.
Bueno, yo sigo siendo positivo, ¿no? Lógicamente, bueno, pues este es un objetivo que está ahí. Pero vamos, pregúntenle ustedes a sus inculpados, investigados o encausados, como quiera usted saberlo, y lógicamente, pues alguno de ellos puede decir, hombre, pues no está mal, ¿no? Que por lo menos, que con todas las cautelas y todas las excepciones que haya, pero creo que por lo menos el Estado tenga un cierto límite, ¿no? Para no tenerme esta tesitura. Es decir, dígame usted lo que va a hacer conmigo, pero no me tenga usted de esta manera, ¿no? Y luego, el denominado proceso de aceptación por decreto, que si tenemos tiempo, pues le haré una pequeña referencia. En definitiva, es un proceso monitorio penal en la cual una propuesta sancionada del Ministerio Fiscal, en supuestos muy concretos y determinados, incluso que afecta incluso al ámbito de responsabilidad civil, se puede transformar en una sentencia firme previa aceptación del investigado, porque en este caso ni siquiera es necesario que hubiera declarado, pero lógicamente siempre con la preceptiva asistencia letrada. Que aquí estamos hablando antes de empezar la exposición, que aquí se plantea uno de los problemas, ¿no? Porque aquí sí es preceptivo la intervención de los letrados y estamos hablando de penas que se pueden llegar a imponer en procedimientos por delitos leves, ¿no? Y al juicio, no, mire usted, aquí sí es preceptivo y en nosotros no sé, va a ser un poco complicado todo esto. ¿Qué se pretende con la reforma? Bien, con la reforma lo que se pretende es la racionalización del uso del servicio público de justicia. Esto se conecta con la idea que no toda infracción tiene que abocarse precisamente, solventarse un procedimiento penal y abocar una pena. Estamos hablando del principio de intervención mínima del derecho penal. Principio que está muy bien situado porque va dirigido al legislador. Ya saben que nosotros, los tribunales, a veces nos gusta mucho eso de acudir al principio de intervención mínima, lógicamente como una válvula de escape que tenemos, cuando efectivamente pues vemos las cosas un poco como claras. Se trata también, por otro lado, de dar respuesta a una distorsión que llamo yo ahí comparativa con el derecho administrativo sancionador. ¿Qué es lo que sucedía? Que había conductas que, hombre, que teóricamente estaban en la cuestión negativa con nuestro Código Penal y resulta, hombre, que el reproche era inferior al que se tenía lugar en el ámbito de sanción administrativa, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso, lógicamente, así no lo tienen. Respecto al primer punto, y digo ya, si quiero vamos entrando en materia con algunas concretas figuras de delitos leves, pues les diré que, bueno, pues se despenalizan. Hay que distinguir entre despenalizar y descriminalizar, como luego veremos, las injurias leves y las vejaciones injustas, que hasta ahora saben estaban reguladas en el artículo 620 del Código Penal, salvo que se cometan con alguna de las personas previstas en el artículo número 2 de 173, supuestos de violencia doméstica. Se entiende que son infracciones, ofensas de carácter privado, cuya reparación puede exigirse en la vía judicial civil o mediante orden de conciliación. Bien, tendremos que acostumbrar a nuestros ciudadanos que, lógicamente, cuando en el intercambio en la vecindad, pues hay un intercambio de insultos, bueno, pues no habrá la posibilidad de recurrir a la comisaría, lógicamente. Tendrán que recurrir a sus servicios y, lógicamente, ustedes tendrán que orientar. Yo creo que también es bueno, porque, lógicamente, pues bueno, no sé, también para su trabajo también puede serlo. En cuanto a la respuesta del derecho administrativo sancionador, se despenalizan conductas, se descriminalizan, perdón, ahora ya les explicaré la definición, bueno, se lo anticipo. Despenalizar es cuando se renuncia a cualquier tipo de reacción por todo el sector del ordenamiento jurídico. Descriminalizar es que cuando lo único que se renuncia es a la imposición de una pena, pero de alguna manera el reproche, la respuesta se deriva a otro orden jurisdiccional penal, en este caso, perdón, a otro orden jurisdiccional, en este caso generalmente el derecho administrativo sancionador o bien el derecho civil. Bueno, pues como les digo, se descriminalizan conductas que estaban tipificadas en el artículo 633 y 634, la perturbación del orden en actos públicos, espectáculos deportivos, culturales, solemnidades o reuniones, y la falta de respeto y consideración debida a los agentes de la autoridad, no la autoridad que sigue siendo el delito leve, o los que los obedecen de forma leve. Bueno, pues lógicamente esto que tenía antes unas penas de localización permanente o una pena de multa hasta 30 días, 60 días, bueno, pues llega la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la sociedad ciudadana y miren ustedes, la sanción grave, 30.000 euros, hasta 30.000 euros, lógicamente, de 601 a 30.000 euros. Más de uno hubiera preferido, dice, no, mire usted, condéneme por la antigua falta del orden público que está ahí. Luego también, en la exposición de motivos se pone de manifiesto que hay infracciones que se entiende que deben ser corregidas mejor por otros órdenes jurisdiccionales distintos del penal. Se refiere fundamentalmente a las infracciones en materia de derecho de familia, en las cuales se entiende que es más adecuado que se solvente en este tipo de procedimiento civil. En este sentido, de alguna manera pues, se despenalizan las faltas del 618 y 622 del Código Penal. Saben que era abandono de algunos menores o de personas mayores, o también, por otro lado,
de algún modo, en los supuestos de incumplimientos leves o entorpecimientos del cumplimiento del régimen de visitas. ¿No se oye? Volumen, un poco más de volumen, por favor. Sí, ahora ¿se oye mejor ya? Sí. Ahora lo están elevando. Bien, pues concretamente se suprimen las faltas previstas en el apartado 1 del 618 y 622 del Código Penal, porque se considera que este tipo de incumplimientos, los incumplimientos más graves de los deberes familiares, están ya tipificados como delito, y los incumplimientos graves de convenios y sentencias pueden dar lugar a responsabilidad por desobediencia. Se establece que los casos de mera obstaculización, del cumplimiento defectuoso o incumplimiento sin la gravedad suficiente, serán suficientes al régimen sancionador previsto en el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bueno, veremos qué resultado da esto, porque lógicamente muchos de nuestros juicios de falta se nutrían precisamente de este tipo de incumplimientos, en los cuales, bueno, pues había una respuesta rápida a estos problemas que se planteaban, y siempre con la intimación de la pena, ¿no? Bueno, en este caso también tengan en cuenta que el 766 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé la modificación del régimen de custodia, ¿no? También puede ser una medida importante y seria. Y luego, lo que es más importante, lo que se permite también, y se hace constar en la exposición de motivos, es dar respuesta a conductas típicas, pero que se entiende que por su escasa gravedad, pues lógicamente no es preciso que se incluya un procedimiento penal y acabe necesariamente con la imposición de una pena. Estamos otra vez volviendo de nuevo a lo que se anticipé, yo creo que una de las novedades más importantes, que es la introducción del principio de oportunidad, que luego ya abordaremos de una forma rápida. En cuanto a las objeciones que se van a plantear o que se están planteando precisamente a esta reforma, por lo que yo llamo cariñosamente la fábrica de los conocimientos, que es la universidad y la doctrina, bueno, pues lógicamente se dice, mire usted, no me hablan ustedes de supresión, de despenalización, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos más que ante un proceso de como les indicaba antes, de despenalización, en el cual no hay ningún tipo de reacción, de respuesta por un sector del ordenamiento jurídico ante un fenómeno de descriminalización. Es decir, aquello en lo cual lo que se prescinde del uso del recurso a la pena, pero se deriva este reproche a otros ordenamientos de orden, jurisdicción contencioso administrativo o civil. Respecto a esto, les diré que, bueno, que se mantienen prácticamente, hay un número muy poco significativo. Les citaré, por ejemplo, el artículo 630, el abandono de jeringuillas, otros documentos peligrosos, la falta, ¿se acuerdan ustedes?, de los dueños de animales feroces o dañinos, o bien el artículo 636, los que realizan actividades careciendo de los seguros obligatorios. La mayoría de los demás se mantienen como delitos leves. Luego se dice, por exceso de la doctrina, dice, mire ustedes, eso que dicen ustedes que se va a reducir la litigiosidad, dice, ¿cómo se va a hacer esto? Lo que uno que hace, eso no se puede solventar derivando la carga penal de la jurisdicción penal a otros órdenes jurisdiccionales, que al final van a tener que intervenir también tribunales y jueces, y que también pueden estar incluso hasta más saturados que la jurisdicción penal. Me refiero a la jurisdicción contenciosa administrativa y a la civil. Se pone también de manifiesto que no precisamente se mantienen casi todas las faltas, sino incluso las que más comúnmente se producían, que eran fundamentalmente las faltas contra las personas y algunas, casi todas, faltas contra el patrimonio. Hay, por otro lado, una agravación del Estatuto Penal de los delitos leves. Estamos hablando en materia de actos de tentativa, actos preparatorios, responsabilidad de las personas jurídicas. A título de ejemplo, lo van a entender perfectamente, el plazo de prescripción antes era de 6 meses, ahora para ser de 1 año. Otra de las críticas que se hace por la doctrina es en cuanto a las penas, en cuanto que se dice que se opta casi en exclusiva, la pena estrella es la pena de multa, la pena de multa de hasta 3 meses. Ya de por sí ya hay una exasperación punitiva, porque ante la antigua falta la pena leve era de 10 días a 2 meses. Bueno, ahora ya pasa a 2 meses. Como ha puesto de manifiesto mi compañero José Manuel de Paul, se reserva, pero muy residualmente, la pena de localización permanente y trabajo sometido a la comunidad. Bien es cierto que hay un dato positivo, porque la localización permanente no va a ser en el domicilio de la persona afectada en los supuestos de violencia doméstica. Y por otro lado también respecto a no imposición de penas de multa para no agravar todavía más las economías familiares, cuando el infractor pues tenía que sufragar la multa a costa de no satisfacer las necesidades de las personas que convivían con él. La crítica fundamental que aquí se hace es que parece que el legislador ha elegido penas que no le cuestan dinero.
porque la pena de localización permanente pues requiere efectivamente la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, disponer de recursos. La pena de trabajo no infringido a la comunidad, hay que concertar convenios, hay que hacer un seguimiento de las mismas. Y miren ustedes, la pena de multa, cuando se cobra, no es que gastes, sino que encima ingresas. Entonces realmente es importante. ¿Qué problema hay? El problema es que muchas de las infracciones, de las faltas, suelen ser cometidas por personas que no tienen unos poderes adquisitivos muy importantes, y en definitiva nos vamos a encontrar que cuando efectivamente hay una cierta reiteración delictiva, cuando ya el juicio de peligrosidad ya se nos ponga muy elevado, pues al final este tipo de conductas van a ser sancionadas con penas privativas de libertad, con ingreso en los centros penitenciarios. Hay un sector de la doctrina, yo no sé si, pensando un poco mal, ¿no?, lo que viene a decir, dice, miren ustedes, aquí lo que está claro, aquí en el trasfondo de todo esto está el interés de grupos empresariales que se dedican a la explotación de grandes centros comerciales. Aquí lo que había un problema mal resuelto de los hurtos en comercios, y bueno, nos hemos puesto nerviosos porque efectivamente aquí había factores de habitualidad, reiteración, mala respuesta a este tipo de conductas, y esto lógicamente hay que dar alguna respuesta, y se le ha dado, y ha arrastrado toda la posterior reforma. Es una opinión de la doctrina que yo simplemente se las pongo aquí encima de la mesa. Hombre, lo que sí es cierto que, por ejemplo, el delito leve de hurto, que bien, inferior a 400 euros, estamos en el límite de la pena leve, de 1 a 3 meses, pero ojo, es subtipo agravado, Es subtipo agravado, en el cual 235 dice que cuando el delincuente culpable hubiere sido condenado ejecutoriamente al menos por 3 delitos comprendidos en este título, de 1 a 3 años de prisión. En la estafa, pues idem de idem, de alguna manera, estafa leve, delito leve, de 1 a 3 meses, cuantía inferior a 400 euros, pero ojo, el subtipo agravado del número 8, del 251, establece ya una pena de 1 año a 6 meses y multa de 6 a 12 meses. En cuanto cuáles son los conceptos claves de la reforma, en definitiva, aunque se suprime de alguna manera lo que es las faltas, se suprime el libro tercero, realmente hay 2 libros, se sigue manteniendo la clasificación tripartita que se distingue entre delitos graves, menos graves y delitos leves. El concepto de delito leve, vamos a llamarle simple, porque ahora viene la complicación, viene definido en el artículo 13.3, en la cual se dice que serán delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve. Un repaso a la penalidad de las penas leves, artículo 33, la privación del derecho a conducir vehículos de ciclomotores de 3 meses a 1 año, la tenencia o porte de armas, también por el mismo periodo de 3 meses a 1 año, una inhabilitación especial novedosa, que es en relación a las infracciones respecto al maltrato animal, en las cuales es una inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tengan relación con los animales y para la tenencia de animales de 3 meses a 1 año, la privación de derecho a residir o acudir a determinados lugares hasta 6 meses, la prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima a personas que se designen por tiempo de 1 a 6 meses, la multa, como antes les he indicado, hasta 3 meses, acuérdense ustedes, antes en las faltas de 10 días a 2 meses, una sanción punitiva, la localización permanente de 1 a 3 meses y los trabajos en beneficio de la comunidad de 1 a 30 días. El problema se plantea con lo que se establece en el número 4 del artículo 13, en la cual hay una extensión, se amplían las conductas que pueden ser consideradas como delitos leves. Vamos a ver, si nos situamos en la dosimetría penal, la extensión de la pena, tenemos un grado mínimo y un grado máximo. Lo que habitualmente hablamos de el suelo y el techo. Bueno, pues cuando en ese tramo de pena hay un tramo de pena que se corresponde con pena del delito leve y hay otro tramo que se corresponde como delito menos grave, a diferencia de lo que antes sucedía, que cuando esto sucedía que entre el delito menos grave y el delito grave, lo que se entendía que era un delito grave, ahora mismo se establece que en esos supuestos estas conductas serán consideradas como delito leve. Bueno, hay autores que hablan que esto no era un efecto querido por el legislador. Bueno, a mí me cuesta mucho entenderlo, ¿no? Y el legislador son muchos, ¿no? Y están dándole vuelta a las cosas, pero lo que sí ponen de manifiesto es que hay un daño colateral importante. Tengan ustedes en cuenta que por la sola modificación nomen juris, de dejar de llamarse delito y pasar a llamarse falta, hasta 17, creo que son 16 figuras delictivas, en las cuales conservan la misma descripción típica y la misma pena, porque no se incrementa,
ha habido una degradación de su consideración como delito menos grave y pasan a ser considerados como delitos leves, con todas las consecuencias que eso conlleva. Por ejemplo, la competencia para su enjuiciamiento, se amplía la competencia de los jueces de instrucción para conocer de conductas, pues por ejemplo, un delito de detención ilegal, todo el privilegiado que usted quiere, el particular, que fuera los casos previstos, efectivamente, retenga a una persona para presentarle a la autoridad, delito leve, creo que es 1 mes a 3 meses. Bueno, para antes se enjuiciaba con un procedimiento abreviado, no, ahora es un delito leve. Por otro lado, otros 2 conceptos clave, que ya lo hemos anticipado, es que la instrucción y enjuiciamiento se va a seguir por las faltas por el libro 6 de la Ley de Enjuiciamiento. Yo no sé si le hemos dado muchas vueltas, yo comprendo que efectivamente todavía esto tiene mucho rodaje y muchos problemas, pero no sé si el legislador se ha dado cuenta un poco del follón aquí que se ha provocado con esta extensión de los delitos leves. Y bueno, yo la verdad que me ha sorprendido mucho que, aprovechando precisamente la Ley 41/2015 de 5 de octubre, es decir, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la legislación de la justicia penal y fundamentos de las garantías procesales, pues de alguna manera establece una disposición adicional, la 6ª, que dice el siguiente tenor. Dice, sin perjuicio de lo establecido por los procesos especiales. Yo creo que aquí estaba tratando de dar una solución al delito de omisión del deber de socorro, que ha pasado a ser delito leve, pero ojo, ley especial, Tribunal del Jurado. Dice, los delitos que alternativa o conjuntamente estén castigados con una pena leve y otra menos grave, acuérdense usted de simetría penal, el techo y el suelo, mitad superior, mínimo, máximo, se sustanciarán por el procedimiento abreviado o, en su caso, por el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos o por el proceso por aceptación por decreto. Lógicamente, este tipo de conductas no pueden ser enjuiciadas por un juez de instrucción, que no tiene competencia para seguir un procedimiento abreviado. Yo creo que, en definitiva, ha quedado precisarlo, delimitarlo, dice, para que no ofrezca ninguna duda. Ya la circular, que luego veremos, la circular 1/2015 de la Fiscalía General del Estado sobre pautas a seguir para la ejercicio de acción penal de delitos leves, ya de alguna vez ha salido al paso diciendo, mire usted, en los supuestos de penas conjuntas y alternativas, en esos supuestos no estamos ante un delito leve. Yo, buceando un poco en la normativa, bueno, pues he encontrado supuestos que tienen encaje en este problema, ¿no? Por ejemplo, el hurto de uso. El hurto de uso, el 244, tiene una pena alternativa. Hay una pena de multa, que podría ser pena leve, es de 2 a 12 meses. Como no empezamos en el tramo inferior, de 2 a 3, en el 2 a 12, sería delito leve. Pero ojo, pero tiene luego una pena alternativa, que es trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, que ya es una pena que corresponde a los delitos menos graves, en cuyo caso, lógicamente, habría que enjuiciarlo por los términos del procedimiento abreviado. Otro tipo delictivo que he encontrado es, por ejemplo, el 318, el supuesto de inmigración ilegal y el auxilio lucrativo a mantenerse ilegalmente en territorio español. En cuanto si bien está castigado con una pena de multa de 3 a 12 meses, tiene su alternativa de prisión de 3 meses a 1 año. Y luego el artículo 270 del Código Penal, en supuesto de propiedad intelectual industrial, en la modalidad de distribución o venta ambulante o ocasional, que en cuanto castigado una multa de 1 a 6 meses, pero trabajos de beneficio de la comunidad de 31 a 60 días. Lógicamente excede los 30 días, que es el límite de la pena leve. Como antes les indiqué, se suprime la competencia de los juzgados de paz y se atribuye el conocimiento para la instrucción y enjuiciamiento a los jueces de instrucción y a los juzgados de violencia sobre la mujer. Muy residual respecto a las amenazas leves, 171.7, coacciones leves o injurias o vejaciones injustas de carácter leve, que son las únicas que se mantienen. Antes les indicaba que se había despenalizado las coacciones e injurias del 620, pero en los supuestos en los cuales se afecten a las personas que están descritas en el artículo 163.4, es decir, que la víctima haya sido la esposa o la mujer, en estos supuestos se mantienen como tales. En cuanto al procedimiento, tenemos que ver cómo esto se va desenvolviendo, pero bueno, en principio parece que hay bastantes similitudes entre el antiguo enjuiciamiento del juicio de faltas y el enjuiciamiento por delito leve, en aspectos como la competencia judicial, juez de instrucción, juez de violencia, postulación procesal y en cuanto a su tramitación. En este sentido se mantienen las 3 modalidades que todos ustedes conocen respecto para el enjuiciamiento de los juicios de faltas, que era de alguna manera el enjuiciamiento del servicio de guardia previa citación de las fuerzas y cuerpos del Estado en supuestos concretos mediante la agencia programada que le facilitaba el juzgado de guardia, bien esta misma celebración pero con citación judicial, o bien el supuesto fuera el servicio de guardia mediante señalamiento judicial en ese plazo teórico ya de los 7 días que lógicamente pues no se cumplía, ¿no?
de alguna manera se mantiene también para el enjuiciamiento de los delitos leves. Respecto a la asistencia letrada, también lo estamos comentando, pues bien, ustedes en los procesos de aceptación por decreto, que luego veremos, para la conformidad, les repito, el proceso de aceptación de decreto, recordemos que es que una propuesta sancionada del Ministerio Fiscal de una persona que al investigado, que ni siquiera sabe si tiene que recibir declaración, concluir unas circunstancias, propone una condena en la cual incluso puede incluirse la responsabilidad civil y previa aceptación del investigado, pero siempre con la aceptación visada por la asistencia letrada, lógicamente, se puede convertir en asistencia firme. Bueno, pues en otros supuestos, lógicamente, esa es preceptiva la asistencia letrada. Nos planteamos, hombre, parece que no, como igual que los juicios de falta, no es preceptiva su intervención. Ya no sé, yo les digo a ustedes que de alguna manera, al agravarse, de algún modo, en definitiva, en general, las conductas de las faltas, al ser consideradas como delitos leves, siempre y cuando un denunciado pues pida ser asistido a un letrado y no lo designe, pues lógicamente la Administración tendrá que buscar alguna respuesta o alguna solución, porque claro, lo que no tiene sentido es que para esa conformidad nueva, que no es tal conformidad, porque luego tiene sus problemas, porque efectivamente el tercio de la pena no es obligatorio como así había en el enjuiciamiento rápido de delitos, para ese momento sí es preceptivo la asistencia del letrado y para otros supuestos no lo sea. En cuanto a la determinación de la pena, muy brevemente le diré que se suprime el 638 lógicamente y el 66 lo que se hace constar ahí que el techo, el límite de la pena se puede degradar en supuestos de tentativa o por aplicación de un tipo de eximente. No era como antes que el 638 te permitía quedarte en la pena mínima fijada para las faltas, ahora sí te permite esa degradación. Y luego, en cuanto al recurso de apelación, pues yo creo que el legislador, a la vista de la que se estaba montando prácticamente en todas las audiencias provinciales, con plenillos, ya saben lo que nos gustan a nosotros, cada uno resolver de una manera distinta, ¿no? Pues lógicamente ya se planteaba el problema que cómo tenía que constituirse la sala para resolver los recursos de apelación por procedimiento de juicios leves, ¿no? Había quien sostenía que, en definitiva, como había una traslación del juicio de faltas, pues lógicamente, antes se establecía la ley orgánica, que la audiencia se constituiría por un magistrado unipersonal. Hay otros que entendían que, lógicamente, que estamos hablando de delitos y que, lógicamente, pues ahí tenía que entrar ya la sala colegiada. Bueno, esto ha sido resuelto y, afortunadamente, creo que, que intervenga el legislador, porque claro, lo que no tenía sentido es que, lógicamente, se dieran respuestas distintas en distintas audiencias provinciales, ¿no? Yo creo que tenemos que, un poco es lo que hablamos de las soluciones previsibles, ¿no? La seguridad jurídica, esas cosas que tenemos que hacer un esfuerzo por la jurisdicción, lógicamente, por tratar de unificar criterios en temas de aspecto veramente técnico. Yo no estoy hablando nunca de evaluación personal, que eso forma parte de nuestra función esencial, ¿no? Que es lógicamente que forma parte del arcano de cada juez a la hora de dictar sentencias. Pues bien, en estos supuestos ya se establece de forma expresa que para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los juzgados de instrucción en juicios por delitos leves, la audiencia se constituirá con un solo magistrado mediante un turno de reparto. Otra de las novedades que también les indiqué es la introducción de las nuevas tecnologías para notificaciones y las citaciones. Bien, no es tal novedad porque, lógicamente, la ley de enjuiciamiento civil, en el artículo 162, ya de alguna manera establece esta posibilidad. Hombre, lo que sí es cierto, que es lo que no se hace constar aquí, allí sí se deja bien claro, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y que quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron. Aquí no se hace constar. Este va a ser un poco el problema del caballo de batalla. Lógicamente, la comunicación por SMS, que se permite ahora, o por correo electrónico, si no tenemos constancia fehaciente, pues nos puede provocar alguna nulidad. Aún así, yo entiendo que es positivo. Es decir, cuando miren ustedes, cuando se puso en marcha el SNEC, pues había una aplicación que la tiene el Consejo, que además era muy buena porque efectivamente no costaba nada, y era la comunicación que te permite hasta mandar 10 mensajes simultáneos de texto predefinido de otro tipo, y para comunicarse precisamente con los usuarios de justicia. Entonces, hay uno de los problemas que se planteaban cuando se trata de impulsar esta medida, era claro, lógicamente, es que hay que decirle a los cuerpos del Estado, cuando estudian los atestados, que le requieran para que den un correo electrónico o un teléfono donde se pueda hacer ese tipo de comunicaciones. No sé, de alguna manera el legislador pues ya lo establece así. Dice, mire usted, en primera comparecencia se le requerirá efectivamente para que designen un correo electrónico o un teléfono, salvo que no quieran darlo, en cuyo caso, será la notificación por correo certificado para acusación. Pero creo que es positivo. Tenemos que seguir avanzando un poco en estas líneas
al igual que también otra aplicación interesante, que es las comunicaciones seguras con centros penitenciarios, es decir, que va un poco en esa línea de evitar también el trasiego de papeles, y que, bueno, por ejemplo, aquí en Andalucía tuvo una respuesta extraordinaria en la provincia de Jaén. En definitiva, pues ahí también fue factor personal, es decir, efectivamente había un director de la prisión muy implicado en temas de recursos tecnológicos. También es cierto que su centro le permitía pues abordarle este tema, y un secretario coordinador que se entregó a la causa, ¿no? Bueno, pues lógicamente se han dado pasos importantes. La nota más importante, como les vengo indicando, es la introducción del principio de oportunidad. Vamos a ver, la excesiva litigiosidad de la jurisdicción penal lo que está provocando es que se incremente acudir a este recurso, a este principio de oportunidad, o bien a supuestos de justicia negociada y de mediación. En definitiva, ¿qué es lo que supone el principio de oportunidad? Supone que una conducta típica se pueda llegar a una conclusión anticipada del procedimiento. Ante la comisión de un hecho previsto como delito, los ordenamientos jurídicos tienen dos tipos de respuesta. Aquel en el cual se establece que de alguna manera es la persecución a ultranza de esa conducta delictiva, que es el principio de legalidad, el principio de obligatoriedad, legalidad, que es el clásico de nuestro ordenamiento penal. Y por otro lado está el principio de discrecionalidad o de oportunidad, en lo cual, acudiendo a criterios extrajurídicos, bueno, pues se permite que de alguna manera, en algunos supuestos, esto se conecta mucho con la idea también de la doctrina alemana. Hombre, si lo hacen bien, ¿por qué no vamos a, de alguna manera, seguir lo que hacen? De los delitos bagatela, ¿no? En lo cual el interés público en la persecución se mide por la proporción que hay entre el coste en recursos o destinación de recursos humanos y personas para su persecución. Si no hay compensación, pues lógicamente se prescinde de su persecución. Bueno, pues nuestro legislador establece un principio de oportunidad reglada, es decir, de alguna manera no es un amplio campo de política criminal que de alguna manera se dé una libertad al Ministerio Fiscal para que lo pueda plantear cuando él quiera. Y otro dato que es muy importante, un poco al hilo de la conferencia de mi querido compañero tan interesante, del que hemos aprendido muchas cosas, que es pura, es decir, no está sometida a ningún tipo de condición. Es decir, cuando efectivamente el fiscal pide el sobreseimiento y se acuerda, luego ya no cabe pedir explicaciones. Es decir, no, mire usted, que usted luego ha hecho, no, mire usted, esto es que es pura. Es decir, hay una renuncia de ayuspuning del Estado, de la legislación penal, y así se establece. Son dos las circunstancias en las cuales tienen que concurrir, artículo 963 de la Ley de Juicio Criminal, para que, de alguna manera, el Ministerio Fiscal pueda promover, hacer uso de este criterio de oportunidad. Son cumulativas, tienen que concurrir las dos. Por un lado, que el delito leve sea de muy escasa gravedad a la vista de la naturaleza del hecho, sus circunstancias y las personas del autor. Y por otro lado, que no exista un interés público relevante en la persecución del delito. Y ahí sí se establece una pauta que debe tener en cuenta, que dice, hombre, mire usted, en los delitos patrimoniales, siempre y cuando haya una denuncia previa, o bien se haya satisfecho el daño, se ha reparado el perjuicio, en ese caso se entiende que, bueno, que hay ausencia de interés público. En cuanto a la escasa gravedad del delito, tengan ustedes en cuenta que nos están moviendo en el margen de las infracciones de menor entidad. Estamos hablando de las antiguas faltas a delitos leves, ¿no? Entonces, claro, la norma habla de muy escasa gravedad, hay un superlativo. Entonces, lógicamente, esto va a reducir mucho lo que es el uso del principio de oportunidad, salvo que, bueno, que los fiscales ya se desmelenen un poco y efectivamente digan, vamos adelante y lo hacemos de otra manera, ¿no? Por otro lado, yo creo que puede ser interesante que hagamos una pequeña referencia a la circular 1/2015 de la Fiscalía General del Estado sobre las pautas para el ejercicio de la acción penal en relación con los delitos leves. En el cual, por ejemplo, se dice, mire ustedes, señores fiscales, cuando el delito leve, afecte a bienes jurídicos de naturaleza personal, como la integridad física y moral, la dignidad y la libertad, ojo, hay que ser un poco reticente a hacer efectivo este criterio de oportunidad. Por otro lado, tengan ustedes en cuenta el grado de ejecución, si efectivamente se ha llegado a causar un perjuicio. Es decir, hombre, siempre y cuando se ha derivado un daño o perjuicio indemnizable que no ha sido debidamente recompensado, ojo, sean ustedes muy cautos a la hora de promoverlo. Tengan ustedes en cuenta, y aquí ya pues nos remitimos un poco a la conferencia antes de mi compañero, las circunstancias personales del autor, su edad juvenil, si está comprendido entre los 18 y 21 años, su carencia de antecedentes penales por hechos de semejante naturaleza, ocasionalidad de su conducta infractora, arrepentimiento activo, disposición a reparar el mal causado. Miren,
dicen la condena en delito leve no tiene efectos de reincidencia, no se tiene en cuenta, pero los antecedentes por delito leve sí lo va a tener en cuenta el fiscal para apreciar el criterio de oportunidad. Antes con la falta era más complicado que accedieran al registro central de penas rebeldes, ahora sí van a acceder todo ese tipo de presuntos de condena. Luego también se dice, oiga, también se haga una consulta de alguna manera del presente juicio de faltas sobre delito leve y también un informe de la indagación de los procedimientos que se estén investigando en ese momento, hombre, siempre y cuando con la reserva de la presunción de inocencia, ¿no? Pero bueno, es lo que decía antes José Manuel de Paul, te parece que está usted en malas compañías, está usted siempre en el lugar equivocado y lógicamente el fiscal va a tener en cuenta eso. En cuanto a ausencia de un interés público digno de que se entienda para perseguir este tipo de conductas, podemos verlo de dos criterios, unos factores externos y otros más del ámbito subjetivo de la víctima del perjudicado. Factores externos, miren, si efectivamente hay una población en la cual hay un incremento de hurtos frustrados en la zona comercial o turística, pues lógicamente el fiscal va a dar una instrucción clara de que lógicamente ni agua, es decir, que ahí no va a haber principio de oportunidad que valga. Además, incluso se tiene en cuenta esa excepción que antes hablamos en los delitos patrimoniales, cuando se ha reparado el perjuicio, que se tenga en cuenta, se dice, oiga usted, cuando hay un supuesto de reiteración en este tipo de conductas, pues lógicamente, aunque se abone el perjuicio, que va a ser a lo mejor mínimo, no tampoco se va a tener en cuenta, ¿no? Porque obviamente, pues no, cuando me cogen, hago 20, me cogen una, reparo y aplique usted el principio de oportunidad. Desde la circular lo que viene a plantear que el principio de oportunidad no puede hacerse al margen o en contra de la voluntad manifestada de la víctima. Y dice, salvo que en aquellos casos en que resulte infundada o irracional o arbitraria o constituye un ejercicio abusivo de su derecho o se aparte claramente del interés general. Y además lo explica. Dice, hombre, pues una cosa es que exista un interés público en dignificar y realzar la posición jurídica de la víctima del proceso y otra muy distinta, que la voluntad del particular tenga la facultad inapelable de definir en cada caso el sentido definitivo que hay que dar a este interés público. Es importante que tengamos en cuenta, hay dos momentos muy importantes que el fiscal debe tener en cuenta en esta circular, que es el momento de la denuncia de los ofrecimientos de acciones. Entonces, lo que se viene a decir, que mire, hombre, ya la fórmula esa estereotipada de quedo enterado, esa no nos vale, ¿no? Esa también tengamos en cuenta que cuando hay una renuncia se existe, pues lógicamente te poner en cuenta, o supuestos en los cuales hay un desistimiento tácito, o puede ser el caso en el cual uno dice, después de un usted no quiero que me molesten más, o bien deja de comparecer a los sucesivos llamamientos que le hace la policía o al juzgado, bueno, pues hay que entender efectivamente que hay poco interés por parte de la víctima. Si por el contrario el procedimiento se incoa en virtud de denuncia directa de la víctima, debemos asumir que existe una voluntad declarada de ejercitar la acción penal que habrá de ser tenido en cuenta. Voy a resumir brevemente. En cuanto a supuestos concretos de relación a la víctima, porque yo creo que ya me estoy excediendo, supuestos de violencia de menor entidad, convivencia familiar, en estos supuestos hay que entender que el fiscal tiene que ser poco proclive a plantearlos, estamos hablando de amenazas leves y coacciones leves en el ámbito familiar. En los delitos leves de naturaleza patrimonial, pues en estos supuestos, habrá que tener en cuenta si efectivamente hay denuncia por parte de la víctima y si ha satisfecho las responsabilidades civiles. Y por otro lado, los delitos que afecten al orden público, en estos casos, pues también habrá que ponderar las circunstancias concretas. Bueno, yo creo que voy a prescindir de la reseña de la intención del fiscal, que podría ser interesante para ustedes, de cuándo van a acudir o no a los juicios, por ahora que es, y vamos a ir un poco pues, al tema que puede ser más interesante para ustedes, que es concretamente el nuevo delito de imprudencia menos grave. La Ley 1/2015 ha introducido importantes modificaciones en la regulación de la imprudencia punible en el ámbito de los delitos de homicidio y lesiones, con especial repercusión en las causadas por accidente de tráfico, al eliminar por un lado la imprudencia leve e introducir por otro una nueva categoría de imprudencia, la menos grave. Bien, la reforma parte del principio de que no toda actuación culposa de la que se deriva un resultado dañoso debe dar lugar a la responsabilidad penal, sino que el principio de intervención mínima y la consideración del sistema punitivo como última ratio determinan que en la esfera penal deban incardinarse exclusivamente los supuestos graves de imprudencia, reconduciendo otro tipo de conductas culposas a la vía civil en su modalidad de responsabilidad extracontractual aquiliana de los artículos 1902 y siguientes del Código Civil. De tal manera que solo será punible, y a ver si nos ponemos al día solo será punible la imprudencia grave o menos grave, pero no la leve. Y tratándose de lesiones respecto a la menos grave, no la grave, la menos grave, la del 152,
en aquellos supuestos previstos en el artículo 149, que se acuerdan ustedes son los referidos a la pérdida de miembro principal o grave deformidad, o del artículo 150, pérdida de miembro no principal o deformidad. De tal manera que solamente serán constitutivos de delito el delito de homicidio y las lesiones graves por imprudencia grave, el artículo 142.1 y el artículo 142.1, así como el delito de homicidio y lesiones graves por imprudencia menos grave, artículo 142.2 y artículo 142. Lo que es importante para ustedes, las lesiones básicas, la polémica esta que había con los juzgados de instrucción y con la audiencia, y cuando decía el forense que no había tratamiento médico, que era sintomático, que no era con finalidad curativa, bueno, eso se resuelve, porque se dice, las lesiones básicas del artículo 147, en el tratamiento médico, solo pueden ser castigadas y pueden ser atribuidas a una conducta negligente grave, no menor, quedando despenalizadas las causadas por imprudencia menos grave, que son las lesiones que están presentes en la mayoría de los accidentes de tráfico. Cabe preguntarse si de alguna manera pues los delitos imputados a título de imprudencia leve, tanto muerte como lesiones, han dejado de ser infracción penal. Y la respuesta que ahora mismo podemos dar, y con todos los paréntesis y con todas las vueltas que tenemos que darle a todo esto, es que va a depender del contenido que se dé a la nueva categoría de imprudencia menos grave. Tradicionalmente se venía distinguiendo, ustedes lo saben, entre imprudencia temeraria, grave o imprudencia leve, simple. Hasta la reforma del Código del 95, la leve se distinguía según había una infracción de reglamentos que se suprime, y eso pasa a ser culpa levísima o civil que queda extramuros del derecho penal. Bueno, pues aquí se introduce una nueva categoría que nos va a dar cantidad de trabajo hasta que las audiencias nos pongamos de acuerdo también, que es importante en las distintas secciones, pero bueno, lógicamente tenemos que abordar este problema porque para ustedes es muy importante, es esencial. Una nueva categoría, la imprudencia menos grave. El legislador nos lo define y va a quedar de alguna manera reconducido a lo que se haga, lógicamente, por la jurisprudencia. Imprudencia menor, en este caso, las audiencias provinciales. Quizá un criterio que podemos tener en cuenta, ¿cuál es el objetivo o la finalidad de esta reforma? Si sondeamos un poco la exposición de motivos. Bueno, por un lado, lo que se pretendía era terminar, y eso lo conocen ustedes perfectamente, no hace falta que yo se lo diga, con la indebida utilización del proceso penal con fines exclusivamente resarcitorios, pues en la mayoría de los casos se archivaba, el juicio concluía con sentencia absolutoria una vez indemnizada la víctima y iniciada esta acción penal. De alguna manera era un medio de negociación, pero lógicamente estamos hablando que había ahí la amenaza de la imposición de una pena, leve, todo lo que estuviera, pero una pena. Y por otro lado también, y esto sí que era achacable a los juzgados y a los juzgados y los tribunales, a la jurisdicción, pues de alguna manera la práctica judicial ya muy extendida de que cualquier tipo de muerte o lesiones graves se reconducía al juicio de faltas. Hombre, cuando alguna vez, lógicamente, las personas afectadas, pues decían, no, mire, yo aparte de que me indemnicen, pues quiero que haya un reproche penal más severo porque ha muerto una familia mía por una imprudencia grave. Tengan en cuenta que esto sucedía, salvo que desde un primer momento, pues se podía ver, se vislumbraba que había un elemento de riesgo claramente constitutivo de delito. Eran aquellos supuestos en los cuales había una flagrante temeridad, o bien, por ejemplo, mediaban una influencia de bebidas alcohólicas, ¿no? De alguna manera que conducía con bebidas alcohólicas se entendía causaba la muerte, una imprudencia, lógicamente, no nos lo planteamos y efectivamente lo tramitamos como un delito. ¿Qué sería entonces la imprudencia menos grave? Pues mire usted, es ni grave ni leve, sería una imprudencia de grado medio, es decir, que permitiría abarcar tanto supuestos antes considerados como leves, es decir, esos que de alguna manera los tribunales relegaba a juicio de faltas, dice, no, ahora tiene usted la posibilidad de rescatarlo y que efectivamente se enjuicie como un delito, y por otro lado, algunos que eran calificados como grave, es decir, como uno que no son tales y como tal se equipara. Lo que sí autoriza a excluir del ámbito represivo otros casos que en cierta forma fueron castigados como falta de imprudencia leve. En definitiva, habrá que abordar cada caso concreto, en definitiva, la relevancia del deber de cuidado infringido, y bueno, yo aquí tenía una serie de consideraciones sobre qué la jurisprudencia entendía por imprudencia grave, imprudencia leve, pero lógicamente lo que no voy a ustedes es a... En cuanto al auto de cuantía máxima, hay que entender que, lógicamente, para las faltas despenalizadas, homicidio y lesiones por imprudencia leve, no se podrá acudir a esta forma de resarcimiento de título ejecutivo y tampoco será posible para las lesiones atenuadas imputadas a título de imprudencia grave o menos grave, el artículo 147.2, es decir, aquellas que no precisaban tratamiento médico. Respecto a las demás, tampoco lo será cuando desde un primer momento se dicte un auto de archivo por no ser hecho constitutivo de infracción penal. Pues aun iniciado formalmente el proceso, no se habrá practicado una diligencia que encaminada a concretar la existencia de una imprudencia punible. Cuestión distinta, y esto va a suceder en muchas ocasiones, mientras lleguemos a un acuerdo que hay que entender por imprudencia menos grave,
siempre y cuando se haya hecho alguna actuación procesal y efectivamente luego se llegue a la conclusión de que no es susceptible de continuar por el procedimiento penal, yo creo que en esos casos sí habría que dictar el correspondiente título ejecutivo y allanar de alguna manera la reclamación en la vía civil. Y por mi parte, por disculpa... Nada, por ello. Magnífico. Muchas gracias, Pedro. Y si queréis formular alguna pregunta, a pesar de que sea muy tarde, es el momento. Hombre, buena hora. Aun cuando podéis también formularla luego directamente aquí. ¿Alguna pregunta o directamente aquí mejor, verdad? Bueno, pues entonces a mí lo que me queda es agradeceros la presencia, agradecérsela a Pedro, a José Manuel, a todos los que han sido ponentes a lo largo del día, a Manolo Pérez Juárez, nuestro compañero de Junta de Gobierno, por ocuparse de la coordinación, y recordaros a modo de tráiler brevísimamente que el próximo jueves 19 de noviembre, con el mismo formato y en este mismo espacio, celebraremos una jornada de reformas sobre la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que se presenta como sumamente interesante. Ya estáis informados y probablemente también inscritos vía comunicación electrónica. Informaros también de que estamos procurando celebrar también con el igual formato otra jornada como la de hoy sobre la reforma de la ley de enjuiciamiento civil, que se os avisará oportunamente, y de ser posible queremos incardinarla dentro de lo que queda de mes de noviembre o en los primerísimos días de diciembre. Que el 14 de diciembre tendremos una jornada importantísima, probablemente en sesión doble, se os anunciará, del EGNES y de todo lo que es abogacía, y en definitiva todo ese sistema que tanto nos preocupa para estar preparados el día 1 de diciembre, el día 1 de enero. Ahora lo que os pido es que busquéis la acreditación ACA, el certificado ACA, los que aún no lo tengáis, porque estamos potenciando también la expedición de ellos en el colegio. Eso el 14 de diciembre, probablemente aquí, pero se os anunciará adecuadamente. Y el 17 de diciembre también tenemos cerrado, probablemente en este mismo salón, una jornada también de día completo sobre la valoración de daño corporal y la ley de tráfico, que es un tema también esencial. Habrá más, pero tomar buena nota ya mentalmente de ella, aunque se os anunciará, y sobre todo de la más inminente, la del próximo jueves, en la que Dios mediante podremos volver a vernos todos. Gracias por vuestra atención, gracias a todas, a todos, y buen fin de semana.